que significa, que significa elementos, ¿está? Y metría de medición. Se refiere entonces a la medición en forma cuantitativa de los elementos que intervienen en una reacción química. Es por eso que justamente dice, según el mapa conceptual, es el estudio de las relaciones cuantitativas de reactivos y productos en las reacciones químicas. Entonces ya dijimos el origen, formando nuevamente otras sustancias. Se introdujo, habíamos dicho, por este químico alemán Jeremías Richter en 1792. A medida que estoy hablando también, ustedes pueden ir justamente de la misma forma cortando, ¿está? Para preguntar, ¿sí? Está bien, profe. Dale. Bueno, entonces, como ustedes saben, estas se expresan a través de las reacciones que se representan mediante las ecuaciones químicas. Y vamos a ver justamente los pasos a seguir. Acá tenemos una reacción de qué tipo serían, carbono más oxígeno, porque nosotros ya estudiamos tipos de reacciones químicas. El dióxido de carbono. ¿Qué tipo? Sí, pero ¿cómo se llama esa reacción? ¿Combustión no era, profe? No. No, esa era otra. ¿Cómo se llamaba esta reacción? Donde intervienen dos sustancias para generar solamente una. Ustedes tienen que reconocer los diferentes tipos de reacciones químicas. ¿Cómo se llamaba? Reacción de... Combinación, profe. Combinación. Muy bien. Reacción de combinación. ¿Cuál era el sinónimo? Porque eso también yo suelo decir, es importante que manejen los sinónimos. Síntesis. De síntesis. Muy bien. Espectacular. Muchísimas gracias. Vamos a avanzar. Acá tenemos un ejemplo de cantidades en una ecuación y vamos a copiar. Vamos a copiar. Vamos a copiar en nuestra pizarra para visualizar mejor. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tipo de reacción es? Dijo el compañero recién. Combinación. No, el anterior. Combustión total. Muy bien. Justamente como dijimos en la clase pasada, obedece a una reacción de combustión total con la formación del dióxido de carbono. Muy bien. Una vez que ustedes tengan su ecuación correspondiente, ¿cuál sería el siguiente paso en una estequiometría de reacción? El paso 2 siempre es equilibrar, igualar o balancear esa ecuación química haciendo alusión a la ley de conservación de masa, justamente. ¿Y qué decía la ley de conservación de masa? Que toda reacción debe estar equilibrada. Algo Sí, así, ¿verdad? exacto, muy bien. Algo así. Esta no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Muy bien. Ahora entonces, sí, ahora ustedes van a igualar comenzando generalmente, ustedes también ya saben el orden de igualación. Metal, no metal,
¿Quién era el otro? Hidrógeno. Muy bien. Y oxígeno. Por último, oxígeno. Ese es el orden siempre. ¿Estamos? Entonces, del lado de los reactivos tenemos carbono 1. Del lado del producto tienen también un átomo de carbono. Bien, pasamos entonces al hidrógeno. ¿Cuánto tienen de hidrógeno? 4 del lado del reactivo. Y del lado del producto, ¿cuánto tienen? 2. 2, muy bien. Para igualar, a esto le llaman tanteo, porque ustedes van probando hasta igualar. Comienzan con el 1, como ven, coeficiente 1 no anda, pasan al siguiente. ¿Cuál sería el siguiente? Entonces sería el coeficiente 2. Entonces, 2 por 2, 4 de hidrógeno y también tienen 4 de este lado. ¿Estamos? Oxígeno, 2, y como en matemática, hacen la distributiva, 2 por 1, 2. En total tienen 4 átomos de oxígeno. Vienen de este lado, entonces necesitan ¿cuánto? 2. 2. Muy bien, y colocan un 2. Ahí ya está equilibrada la ecuación. Ahora pasamos a lo siguiente, vamos a leer la misma. Y nos fijamos en los coeficientes. Delante vemos, o sea, es tácito. Ustedes saben, el 1 no se escribe, ¿verdad? Entonces es 1 mol para metano. Para el metano es 1 mol. ¿Y qué es mol? Es una unidad química. ¿Qué significa mol? Molécula. No. ¿Otro? Cantidad total de sustancias. Muy bien, eso significa mol, cantidad total de sustancia. Y aquí tenemos entonces 2 moles de oxígeno. Ahora vemos que en el dióxido tenemos 1 mol. 1 mol de dióxido y 2 moles para el agua. Entonces tenemos todo expresado en moles, pero ustedes saben que esto también pueden convertir a gramos, ¿verdad? ¿Cómo puedo pasar a gramo? ¿A través de qué? La masa de los elementos. Muy bien, en este caso a la masa molecular, ¿verdad? Del metano. Muy bien, ¿y cómo voy a calcular la masa molecular del mismo? Sumando las diferentes masas atómicas. El carbono, ¿qué masa atómica tiene? 12. Si ustedes tienen su tabla periódica justamente y su calculadora van a poder darme ese valor, ¿verdad? El carbono registra una masa atómica de 12 y el hidrógeno 1. Entonces, 1 por 4, 4. Más 12 sería 16. Un mol del mismo representa 16 gramos. ¿Está? Vamos al oxígeno. Vamos al oxígeno. ¿Qué masa atómica tiene el oxígeno? 16. Muy bien. 16 por 2 átomos, 32. 32 por 2, coeficiente 2, ¿cuánto me da? 64. Muy bien, 64. Un mol de dióxido en gramos, ¿a cuánto equivale? $44. Muy bien, 44. Ahora, molécula del agua. ¿Cuál es la masa molecular del agua? 36. Sí, en forma directa, vamos a calcular oxígeno 16 más hidrógeno 1 por 2 me da 18.
18 por 2, como dijo la compañera, 36. Y justamente hay que ver si coincide la totalidad. 16 más 64, ¿cuánto sería? 80. Muy bien. Por el lado de los reactivos tengo 80 gramos. Y del lado del producto, 44 más 36. 80 también. Muy bien. Esa es una condición que siempre tienen que verificar. La cantidad de ambas partes es la misma. Como les digo, haciendo alusión a la ley de conservación de masa. Esa ley, ¿a quién se debe? ¿Se acuerdan ustedes el nombre del químico? A Lavoisier, el padre de la química moderna. Bueno, vamos a ver otras unidades que se utilizan justamente en la estequiometría. Como ven, atomogramo es la masa atómica de un elemento que se expresa en gramos. Por ejemplo, un atomogramo de oxígeno pesa 16 gramos. Un atomogramo de nitrógeno pesa 14 gramos. Estos valores, ¿de dónde sacamos estos valores? Justamente estos valores están presentes en la tabla. De hecho, en el examen a ustedes se les va a dar los valores de las masas atómicas. ¿Está? No tienen que saber, los valores, se le va a dar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Bueno, mol-gramo es la masa molecular de una sustancia. Cuando decimos sustancia, esta puede ser elemento como también compuesto expresada en gramos. Por ejemplo, la molécula de ácido sulfúrico justamente pesa 98 gramos. La molécula de dióxido de carbono pesa 44 gramos. Bueno, otro dato que tienen que manejar en estequiometría justamente es el volumen molar. ¿Y de dónde salió este valor? Para hacer un poco de antecedente nada más, resulta que ustedes seguramente habrán escuchado el nombre de Avogadro. ¿Escucharon Avogadro? Sí, profe. Bueno, ¿qué hizo este señor? Justamente experimentó con gases diferentes, midiendo los volúmenes de los mismos, y daban siempre el mismo número de partículas. Es así que el número de Avogadro era igual a ¿cuánto? Si ustedes se acuerdan. 6,022 por día a la 23. Muy bien, espectacular. Sí, justamente en condiciones, acá ven, CNPT, en condiciones normales de presión y temperatura. Solamente en esas condiciones justamente obedece ese valor y un volumen molar de 22,4 litros. Ahora, si yo pregunto, ya sé que es irrelevante, ¿verdad? Pero a modo nada más de información, ¿cuáles son esas condiciones normales de presión? ¿Cuánto es la presión en condiciones normales? 12,8. Una atmósfera. Temperatura 0 grados Celsius. Solamente en estas condiciones se manejan entonces estos valores constantes. ¿Estamos? ¿Se van a acordar? Sí, se van a acordar, porque justamente en el enunciado del problema tiene que figurar CNPT. Así venía antes. Justamente revisé un libro, porque esto se va actualizando, ¿verdad?
y ahora viene como PTE, presión temperatura estándar. Así viene ahora, ¿verdad? Pero vamos a dejar nomás en la forma arcaica, como CNPT. Así vamos a dejar. Quiere decir entonces, por ejemplo, que un mol de mi sustancia, dióxido de carbono, ocupa justamente 22,4 litros. Y ese un mol representa 44 gramos del mismo, en condiciones normales de presión y temperatura. Como suelo decir, ¿cuál es la temática de nuestra clase? Vamos a dar una base teórica siempre, por eso quiero que ustedes vayan cortando, ¿está? Para hacer sus preguntas y para aclarar también, por favor. Y después vemos ejercicios también de aplicación. ¿Cuáles son los cálculos que se suele realizar? Bueno, estos se expresan generalmente en masa sobre masa, masa con mol o viceversa, mol con mol, volumen con volumen. Como ven, esto también se mezcla masa-volumen o viceversa, mol-volumen. Y también vemos cálculos de reactivo límite y reactivo en exceso, que lógicamente es la primera vez que están escuchando, ¿verdad? Reactivo límite. Yo sí, profe. Bueno, vamos a ir de a poco. Justamente por eso antecede a esta unidad la parte de combinaciones químicas, porque ustedes tienen que manejar las diferentes fórmulas de los compuestos, porque muchas veces el problema pide que ustedes escriban la ecuación. Otras veces el problema de estequiometría ya trae la ecuación. Como les dije la otra vez, todo esto está concatenado. Comienza con combinaciones, le sigue reacciones, estequiometría, redox, soluciones, ácido base, pH, y va así, ¿sí? Van unidos de la mano, comienza justamente desde combinaciones el programa. Bueno, como vimos ya, ¿cuáles son los pasos que ustedes siguen para hacer un cálculo? Paso 1, tener la ecuación química. Todo es más fácil, yo siempre les digo a los alumnos, todo es más fácil si el problema ya te trae la ecuación. Entonces pasan directamente al paso 2. ¿Y cuál es el paso 2 justamente? Es igualar. Paso 2. El paso 3 consiste en relacionar dato e incógnita. Y el paso 4, lógicamente, calcular ese valor de la incógnita. Estos pasos siempre son los mismos, generalmente, para resolver los problemas de estequiometría. Vamos, como les digo, mirar ejemplo. Y comenzamos con el cálculo de masa con masa. Vamos a copiar para mostrar el caso 1. Muy bien, vamos a colocar caso 1.
Calcular la masa de óxido cúprico que se obtiene a partir de 2,54 gramos del cobre es el dato. Y como ven, justamente ustedes ya tienen acá la ecuación correspondiente. O sea que el paso 1 ya está. ¿Cuál sería el paso 2? Igualar. Muy bien. Muy bien. Paso 2, igualar. Paso 2 va a ser igualar. Igualar. Comenzamos con el metal. Cobre 1. Del lado del producto 1. Oxígeno 2. Acá tienen 1. Entonces, van por tanteo. El coeficiente 1 no anda, pasan al siguiente, coeficiente 2. 2 por 1, 2 de oxígeno, tenemos 2. Pero el cobre justamente se desequilibra. 2 de cobre y ponemos coeficiente 2. Allí está igualado. Paso 3. Paso 3, vamos a escribir relacionar. Relacionar dato e incógnita. Dato e incógnita. ¿Cuál es mi dato? Mi dato sería 2,54 gramos de cobre. Ese es mi dato. Vamos a colocar justamente 2,54 gramos de cobre. Y la incógnita sería debajo del óxido cúprico. Ahí está mi incógnita. Muy bien. Y paso 4, el paso 4 va a ser resolver. Ustedes pueden hacer por regla de 3. ¿Cuál sería entonces la relación? Relacionando, como les digo, vamos a colocar de un color diferente. Relacionando dato e incógnita. Incógnita. Bueno, entonces, ¿cuál sería nuestra relación? Como ustedes ven, coeficiente 2 para el cobre. 2 moles. 2 moles de cobre producen Dos moles de cobre producen justamente 2 moles de óxido. 2 moles de óxido. Después, justamente, ¿cuál es el dato? El dato es 2,54 gramos. Es AX. Es AX. Muy bien. Ahora yo hago la pregunta, ¿se puede efectuar esta relación? ¿Se puede efectuar esta relación? ¿No?
No, porque justamente nos pide calcular la masa. Cuando nos pide masa, esta se expresa generalmente en gramos. ¿Qué tienen que hacer con moles? Hallar su gramo. Muy bien, convertir a gramos a través de, en este caso, como estamos viendo, átomo de cobre a través de su masa atómica. Si tienen la tabla a mano, me dicen cuál es la masa atómica del cobre. 63. 63,5 es el valor que se suele utilizar. 63,5, muy bien. ¿Y cuál es la masa molecular del óxido? 16. No, óxido cúprico. 63,5 más 16. 79,5. Muy bien, 79,5 gramos. Ahí está, ya está. Ahora vamos a hacer nuestra regla justamente 79,5 por 2. Por 2, después por 2,54. Por 2,54 es igual. Muy bien, dividido 2 por 63,5. Me dicen si coincidimos en el valor. ¿Qué valor le salió? 3,18. Muy bien, ese es el valor. 3,18 gramos del óxido. Ese es el valor que se tenía que calcular. Y esta sería entonces una relación entre masas. Discúlpame, profe, me perdí. Sí, ¿Cómo se halla el 3,18? muy bien, vamos a hacer otra vez. Espérame que un ratito. Bueno, ¿de dónde sale 3,18? Sale justamente de nuestra relación. Acá se ve mejor. Regla de 3. 2,54 por 2 por 79,5. Es igual. Dividido 2 por 63,5. ¿Te salió? Sí, profe. Bueno, Muchas vamos gracias. a mirar, dale, vamos a mirar otro caso de cálculo. En este caso, ya no es necesario convertir a gramos, porque todos los datos, como ven, están en moles. Y es lo que vamos a mostrar también. Como les digo, cada caso vamos a hacer. No hay apuro, tenemos tiempo de sobra, por eso les digo que interrumpan, pregunten, hablen. Caso 2. Caso 2. Muy bien, este es el caso 2. ¿Cuál es el paso 1? Escribir la reacción. En este caso también el ejercicio ya les da, qué gusto, ¿verdad? En el examen también solemos colocar, pero otras veces, como les digo, el problema trae el enunciado y ustedes tienen que escribir la ecuación. Bueno, paso 2. Balancear. Igualar. Comenzamos con el hidrógeno. 2 y 2.
El oxígeno tenemos 2, pero de este lado del producto 1. Pasamos del coeficiente 1 al coeficiente 2. 2 y 2, pero ¿qué pasa con el hidrógeno? Se desequilibra el hidrógeno. Vamos a colocar un 2. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Ya está. Siguiente paso, justamente colocar dato e incógnita. Nuestro dato sería 0,04. 0,04 moles de hidrógeno. Ese es nuestro dato. Ese es nuestro dato. ¿Y cuál sería nuestra incógnita? Nuestra incógnita es acá, debajo del agua. Esa es la incógnita. Muy bien, ya no es necesario convertir a nada. Es en forma automática relacionar dato e incógnita, que también vamos a colocar de un color diferente para que ustedes visualicen. Dato e incógnita. Bueno, entonces vamos a tener dos moles de hidrógeno. 2 moles de hidrógeno producen 2 moles de hidrógeno producen 2 moles de agua. 2 moles de agua, debajo justamente como corresponde 0,04 moles de hidrógeno es a X. ¿Cuánto sale X? X va a salir otra vez 0,04. 0,04 moles de agua. Esa es la respuesta. Cuando justamente nos piden calcular en moles. Muy bien. Vemos otro caso. Como les digo, en las diferentes unidades. También tenemos combinado justamente masa con mol o viceversa. Vamos a hacer el ejemplo. Y al término, lógicamente, tenemos ejercicios para practicar siempre por selección múltiple. En la plataforma, justamente, también alcé el ejercitario de autoevaluación y también la diapositiva ya tienen.
calcular los moles de óxido de calcio que se producirían a partir de 3 gramos de calcio metálico. Paso 1, ecuación química, y les hago la pregunta, ¿está igualado? No. No. Bueno, colocamos coeficiente 2. 2 por 1, 2. 2 por 1 de calcio. Acá tenemos también 2. Ahora sí. Bueno, dato e incógnita. ¿Cuál es nuestro dato? Nuestro dato sería 3 gramos. 3 gramos de calcio. Tres gramos de calcio, X moles del óxido. Y escribimos nuestra relación justamente entre dato e incógnita. Tenemos acá con Muy bien, vamos a escribir nuestra relación. Sería 2 moles de calcio producen justamente 2 moles del óxido. Dos moles del óxido. 2 moles del óxido. Y vamos a bajar para colocar justamente 3 gramos. 3 gramos de calcio. Es AX. AX. Muy bien, ¿esto se puede efectuar? No. ¿Qué tengo que hacer? Justamente, como ven, esto tiene que estar en la misma unidad, ¿verdad? Esto tengo que pasar a gramos, esto está acá en moles porque es la incógnita. Entonces, ¿cuál sería la masa atómica para calcio? 40. Muy bien, 40 gramos es el valor tabulado de masa atómica para calcio. Entonces, ¿cuánto me sale acá? Vamos a ver, 3 por 2, justamente, 3 gramos por 2, dividido 80, 2 por 40. 0,075. Muy bien, 0,075 moles. Moles de óxido es la respuesta. Y así nomás es, ¿verdad? No es complicado, la cuestión está justamente en leer bien y hacer los pasos pertinentes al problema. Eso nada más. ¿Algo que quieran preguntar? Yo no, profe. Todavía. Profe, ¿Y el resto sí? se divide por 80 porque son 2 moles de calcio, ¿verdad? Exacto. Y ahí justamente voy a poner otra vez. Ahí tenés 2 por 40. 2 por 40. Por eso es 80. Dale, profe, gracias. Bueno. Ahora vemos otro. Vamos a copiar para realizar. Como yo les digo, cuando más practiquen, mejor. Y esto es así. Se fijaron, se hace un cronograma justamente de las materias y le van dedicando su tiempo.
Ah, ¿con qué se divide? Dice la compañera. Y se divide, con el 80 se divide. Muy bien. Siguiente ejemplo número 4. Calcular la masa de óxido a partir de 0,3 moles de calcio. Muy bien. De la misma forma hay que igualar. Tenemos metal 1 y 1. Acá tenemos un 2. 2 por 1, 2 de oxígeno, y acá tenemos 2, pero de calcio justamente hay 2. Y colocamos un 2. Ya está. Muy bien, vamos a colocar los datos. Tenemos 0,3 moles. Y la incógnita es X gramos. Esa es la incógnita, X gramos del óxido. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la relación correspondiente? Vamos a relacionar, como ustedes ya conocen, dato e incógnita. ¿Cuál es nuestra relación? Nuestra relación va a ser 2 moles de calcio. 2 moles de calcio. Profe, discúlpame que te Sí, interrumpa. sí, te escucho. La G que está cerca de la X sería gramos. Vamos a ver. Espérame que un ratito. Sí, esta G, como vos decís, representa a la unidad de medida de la masa que generalmente se expresa en gramos. Así es. Ok, gracias. Sí. ¿Ustedes cómo suelen expresar gramos? ¿Con una R ahí? Pregunto nomás. Quiero Igual, saber. no, profe. Exacto, porque Con C, pero yo quería De decir ambas gramos. formas, profe. Me confundí. ¿No? porque está mal escrito, es G, pero nos acostumbramos con GR, ¿verdad? Sí. Bueno, pero jamás importó legalmente. Es gramos, ¿verdad? Bueno, 2 moles de calcio a 2 moles de óxido. A 2 moles de óxido. Y colocamos nuestro dato 0,3 moles. Ese es nuestro dato. ¿A cuánto? A X gramos. X gramos, muy bien. ¿Esto ya se puede efectuar? No, profe. Bueno, acá tenemos que hacer la conversión. ¿Cómo vamos a convertir? A través de la masa molecular, me dicen, del óxido. 56. Muy bien, espectacular. 40 del calcio más 16 del oxígeno. 56. Muy bien. Entonces vamos a tener 56 por 2. 56 por 2. 112.
¿sí? Por 0,3. Por 0,3 dividido 2 igual. Dividido. 16,8. Muy bien, 16,8. 16,8 gramos es el valor de X. Esa es la respuesta justamente. Esto es un poquito largo porque vemos todos los casos posibles justamente en que les puede resultar salir el ejercicio. ¿Está? Para eso, como les digo, vamos a practicar. Acá vemos, por ejemplo, cálculo de volúmenes. Ya sabemos que el volumen molar expresado en condiciones normales de presión y temperatura equivale a 22,4 litros, según la ley de Avogadro. Vamos a ver cómo se aplica con los ejemplos pertinentes. Vamos a mirar. Este ya es número 5. 5. Vamos a achicar un poquito. Bueno, calcular el volumen de ácido clorhídrico es la incógnita. Que se obtiene a partir de 10 litros es el dato que nos da el ejercicio. 10 litros de hidrógeno en condiciones normales. Eso siempre tiene que figurar en el enunciado, porque solamente bajo esas condiciones yo puedo utilizar el dato pertinente. Bueno, entonces, calcular el volumen sería entonces acá, X, litros. Pregunta, ¿está igualado la ecuación? No. Bueno, vamos a colocar, con el 1 no se iguala, pasamos al 2. Ahí sí ya está igualado. Hacemos la relación. La relación sería, como ven, delante del hidrógeno, vamos a colocar acá, hidrógeno con incógnita, HCl. HCl. Entonces vamos a tener un mol de hidrógeno, produce justamente 2 moles de HCl. Acá tenemos 10 litros. 10 litros es a X litros. Es a X litros. Muy bien. ¿Esto se puede efectuar? No, profe. Exacto. Nuevamente tengo que hacer la conversión. Esto tengo que convertir a litros y justamente cambiar por 22,4. Voy a achicar para que entre dentro
de la misma línea. Ahí. 22,4 litros. Se cierra. Bien. Y lo mismo pasa acá con el hidrógeno. ¿Por qué yo hago esa conversión? Porque justamente me pide volumen. Y esto se expresa en litros. Quiere decir que un mol también equivale a 22,4. 22,4 litros. $22,4. Ahora ya está. Sí, te escucho. Pero ese 22,4 litros solamente podemos usar cuando está en condiciones normales, ¿verdad? Exacto, solamente en CNPT. Si eso no menciona, y lógico, no hay enunciado sin escribir, justamente, no pueden usar. Entonces, ¿cuánto sale X acá? 20 puede ser, profe. Muy bien, 20 litros. 20 litros de ácido. Esa es la respuesta. Y como ven, son ejercicios simples, ¿verdad? Vamos a mostrar de repente cómo podría salir, también vamos a mostrar. Bueno. Vamos a seguir acá. En este caso, calcular el volumen de cloro para obtener 10 litros. Ustedes vieron, de la misma forma pueden practicar. ¿Está? Y también tenemos justamente cuando se relacionan, como ven, masa-volumen o viceversa, volumen-masa. Vamos a copiar el ejercicio. De todas las formas posibles. Muy bien. Calcular el volumen de oxígeno que en condiciones normales se produciría por calentamiento. Calentamiento de 100 gramos de nitrato de sodio. Calcular volumen de oxígeno, esa es la incógnita, X litros. Ya está. Bueno, ¿está igualado la ecuación? No. Vamos a comenzar con el metal. 1, 1. No metal, nitrógeno 1, nitrógeno 1. Oxígeno tenemos 2 más 2, 4. Y de este lado tenemos 3. Vamos a colocar un coeficiente 2. 2 por 3, 6 de oxígeno. Quiere decir que acá voy a colocar, ¿cuánto voy a colocar ahí? Para igualar. 2. Muy bien, 2.
2 por 2, 4. 4 más 2, 6. Y tenemos 2 de sodio, la misma cosa. 2 de sodio, 2 de nitrógeno. Y hay otra vez un desequilibrio, ¿verdad? 2 de sodio, 2 de nitrógeno. 2 por 2, 4. Vamos a borrar este entonces. Ahí tenemos 4 más 2, 6. Ya está. Ahora vamos a escribir nuestra relación. La relación sería 2 moles de nitrato. 2 moles de nitrato va a ser a 2 moles de nitrato va a ser a 1 mol. A 1 mol de oxígeno. Debajo vamos a colocar 100 gramos. $100 gramos a X litros. Muy bien. Esto yo puedo efectuar. No. Muy bien. Me hacen las conversiones entonces. ¿Qué significa? Que moles de nitrato tengo que pasar a gramos. Esto tengo que pasar a gramos. Esto tengo que pasar a gramos. Y este tengo que pasar a litro. A litro. ¿Cuánto es la masa del nitrato sódico? La masa molecular. Calculando. 44,8 no. ¿Cuánto te salió? No, hice mal. Hace bien. 84. Vamos a mirar. 23 más 14 más 16 por 3, 48. Entonces va a ser 85, ¿salió? Sí. Muy bien. 85. 85 gramos. Y acá tengo que convertir a litros. Entonces voy a colocar que 1 mol equivale a 22,4 litros. Vamos a poner mejor para que se vea. En una sola línea. Ahí está. ¿Cuánto salió X? 13,17. Bueno, vamos a verificar. 100 por 22,4 dividido 2 por 85. 13,17 me dijiste, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien, que esto sería aproximado en realidad 13,18 si vamos a redondear. Generalmente eso también en el examen solemos colocar los valores más próximos posibles y solemos colocar en forma exacta, 13,18. Litros de oxígeno. De esa forma, entonces, se hace el cálculo. Vamos a mirar el siguiente. ¿Alguna pregunta que tengan? Sí, profe. Sí, te escucho. ¿De dónde salió el 85? Muy bien. Vamos a poner de un color diferente un rato. Este 85
es la masa total. ¿Es la masa total de quién? Del nitrato sódico. Y la masa total siempre resulta de sumar. ¿Y qué es lo que van a sumar? Van a sumar las diferentes masas. Van a sumar las diferentes masas atómicas, tanto del sodio, del nitrógeno y del oxígeno. A ver un poco si pueden hacer la sumatoria. Mientras traigo mi alargue, hacen la sumatoria porque mi teléfono, lo que faltaba, se va a apagar, ¿sí? Hacen la sumatoria y me dicen si sale el 85. Sí, sale, profe. Espectacular, tráeme el alargue, dice. El alargue tráeme. ¿Todos los decimales sería o no? Muy bien, sale el 85. ¿Otra pregunta? ¿No hay otra pregunta? No, profe, gracias. Bueno, vamos a continuar. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Mientras tanto, justamente calcular la masa de ácido que se produciría a partir de 10 litros, de cloro, cerró otra vez la puerta, en condiciones normales de presión y temperatura. Traten de calcular y vamos a ver si hicieron bien. Profe, discúlpame que te interrumpo otra vez. Viste que hace rato a mí no me salió 85, a mí me sale 53, me sale. Bueno, vamos a verificar. Acá nomás Sumé, volver a sumar y así. No sí, me sale. vamos a hacer. Sería- Acá nomás estoy teniendo un pequeño show, cuando no, ¿verdad? Ahora con mi teléfono porque su batería es 5%. Vamos a mirar. Sería Espera- multiplicar el oxígeno por Espérame que un ratito. Por eso justamente yo siempre digo, a medida que vamos haciendo, ustedes tienen que acompañar para saber si los resultados, ¿verdad? Los valores son correctos. Calculadora y tabla. Vamos a hacer otra vez acá. Sodio 23. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, nitrógeno 14. ¿Ya está? Sí, Muy bien. El oxígeno 16 por 3, 48. Y la sumatoria me sale 85. Ah, ese por 3 es lo que yo no sabía. Que también se ¿Y cuánto te multiplicaba. salió? Ahí ¿Cuánto sí te ya me salió a sale. vos? Ahí me sale Y vos, 85. y vos sabés que si vos no haces bien esta parte, no te va a salir el resultado. Sí, profe, por eso no me salía. Y por Gracias. eso tenemos que practicar, ¿verdad? Acá tienen suerte porque estamos dando, como les digo, las ecuaciones. Incluso si ustedes llegan a escribir mal la fórmula, lógicamente no van a llegar tampoco a la respuesta. Por eso vuelvo a repetir, y ya les abruma seguramente esto, ¿verdad? Todo está hilado uno con otro. ¿Se fijaron? sí, profe. Eso nomás quiero que me den una señal, porque como les digo, yo siento que de repente nomás no me escuchan y estoy gritando. Por eso quiero saber si me están siguiendo. Sí, profe. Sí, profe. Bueno,
Se te escucha muy bien, Ahora, profe. ahora, como les dije, ustedes tenían pendiente este ejercicio. Este ejercicio quiero que practiquen. Calcular la masa, vamos a copiar la masa del ácido. Profe, este sigue siendo masa sobre volumen, ¿verdad? Siempre es masa sobre volumen. ¿Por qué decimos masa con volumen? Porque los datos se relacionan justamente en unidades de masa, que sería gramo, y unidades de volumen, que sería litro. Ah, ya, entonces depende de los datos nomás ya de lo que nos Depende, salga. exacto, depende todo del enunciado en realidad. Por eso hay que atender. Y como les digo, los pasos son también los mismos. El mecanismo siempre es igual. Ecuación química, igualación, dato e incógnita, y por último la relación para calcular la incógnita. Ahora me dicen cuánto salió este. A mí me salió 32,5. Bueno, voy a anotar acá para verificar. Voy a anotar 32,5, dice la compañera. Y vamos a verificar, vamos a igualar. Acá un 2. Ya está. Vamos a colocar nuestro dato. Nuestro dato sería 10 litros de cloro. Ese es el dato. Y nuestra incógnita sería masa. Masa de ácido. Bueno, entonces vamos a escribir la relación entre ambos. La relación sería la relación va a ser entonces un mol. Un mol de cloro es A. Un mol de cloro es a 2. 2 moles de ácido. A 2 moles de ácido. Entonces vamos a colocar acá 10 litros. Es a X gramos. X gramos. Bueno, y hacen la conversión como siempre. Un mol equivale a 22,4 litros. Muy bien. ¿Y cuánto es la masa del HCl? ¿Cuánto es? 36,4. Muy bien, 36,5. Y X va a ser igual a 36,5 por 2 por 10 dividido 22,4. Muy bien, 32, si vamos a redondear, justamente el valor es 32,6 gramos Profe, de ácido. Sí,
Para cloro, ¿cuánto se usa su valencia? ¿32,45 o No, 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 35,5? no, no es valencia, masa atómica. Ah, La masa atómica para cloro, el valor tabulado es 35,5. no, se redondea nomás ya directo. 35,5, como te digo. En el enunciado se les va a dar las diferentes masas. Yo nomás no coloqué en los ejemplos que estamos haciendo, pero se le va a dar el valor que tienen que usar. Ah, bueno, gracias, profe. Dale. Acá, por ejemplo, tienen cálculo de mol volumen o volumen mol. En este caso no es necesario justamente convertir a gramos. Se trabaja directamente con moles. Muy bien. Acá también entonces les doy tiempo y me avisan cuánto sale y vamos a verificar. Vamos a verificar cuál es el volumen de dióxido para obtener por calcinación de 3 moles de carbonato. Y verificamos entonces cuánto sale. Me avisan. ¿67,2 puede ser, profe? Bueno, gracias. Vamos a verificar justamente un mol de carbonato. Un mol de carbonato. Un mol de carbonato es a 1 mol de dióxido. Entonces acá tenemos 22,4. 22,4 litros. Y debajo acá vamos a tener 3 moles. Tres moles y acá vamos a tener X litros. Entonces, X es igual a 3 por 22,4. Muy bien, 67,2. 67,2 litros de dióxido. 67,2 litros de dióxido.
Esa es la respuesta. Muy bien, le están agarrando el hilo, ¿verdad? Sí, profe, se está entendiendo. Algunos, solamente algunos dieron, no todos, ¿verdad? Sí, profe. Lastimosamente. Este, por ejemplo, corresponde a una unidad del segundo año de la media, estequiometría. Entonces, vamos a seguir realizando ejercicios referentes al mismo para practicar. Profe, discúlpame que te Sí, interrumpa. ¿De dónde te sale el escucho. 22,4? Muy bien, vamos a repetir. Vamos a repetir. ¿De dónde sale? Como vimos en la diapositiva anterior. Vamos a ver. Acá. Es un valor constante que resulta justamente de un experimento que realizó un científico. Ese valor se mantuvo y es así que obedece a 22,4 litros, siempre en condiciones normales de presión y temperatura. Siempre y cuando se mantengan esas condiciones, cuando decimos presión, una atmósfera y la temperatura 0 grados Celsius, ese valor de volumen será 22,4 litros. ¿Está? Sí, profe, muchas gracias. Está. Como les digo, esto yo ya alcé. Pueden ir mirando, también pueden imprimir de repente y van marcando todos los materiales que les va a servir. También hay videos, justamente algunos son del Ministerio de Educación, son muy prácticos de repente, donde muestran también ejemplos in situ. Son otros profesores del ministerio justamente que también muestran cómo realizar los diferentes cálculos. Y vamos a colocar más ejercicios también. Lo ideal sería que ustedes realicen justamente los ejercicios de práctica una vez que ya tengan la base totalmente leída, esa parte, la base teórica, para poder aplicar sus conocimientos adquiridos. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Vamos a mirar. Este ya hicimos, ¿verdad? Este fue el último que hicimos. Sí. Bueno. Este es otro que pueden practicar. Y vamos a mirar para cerrar un poquito el concepto de reactivo límite y también reactivo en exceso. Entonces, ¿habrán escuchado alguna vez reactivo límite o reactivo en exceso? Sí, profe. Yo no. Bueno, como su nombre lo dice, ¿verdad? El reactivo límite es aquel que define justamente la prosecución de la reacción. O sea, la misma ocurre en tanto se consuma totalmente el reactivo limitante. Reactivo en exceso, como su nombre lo dice también, es aquel que se encuentra en mayor cantidad respecto a la cantidad estequiométrica requerida. Vamos a mirar justamente un ejemplo para entender también a qué se refiere reactivo límite y reactivo en exceso.
Justamente ahí les coloqué los conceptos. Para que puedan leer. Vamos a mirar este ejemplo. Vamos a poner el título. El título es reactivo límite. Reactivo límite y en exceso. Muy bien, acá tenemos entonces nuestra ecuación. Para una reacción, el dato es entre 2 moles de dióxido. Vamos a colocar 2 moles de dióxido con 6 moles del ácido según la ecuación que se describe. ¿Cuál sería el reactivo límite? Esa es la pregunta. ¿Cuál sería el reactivo límite? ¿Y cuál sería el que está en exceso? Bien, ¿está igualada la ecuación? No, profe. Bueno, comenzamos. Manganeso 1. Cloro 2 con 2, 4. Y acá tenemos 4. Hidrógeno vamos a tener 4. Y de este lado también 2 por 2, 4. El oxígeno tenemos 2. Y de este lado 2. Ya está igualado. Entonces, para comprobar, que le abra tu tía y anda a decirle. Entonces, para comprobar cuál de los dos sería limitante o exceso, tenemos que hacer nuestra regla de 3. ¿Está? ¿Cuál sería nuestra regla de 3? Acá tenemos coeficiente 1, 1 mol. 1 mol de dióxido es A. Un mol es A. Como ven acá, 4 moles. 4 moles de ácido. 4 moles de ácido. Y vamos a comprobar, pueden usar cualquiera de los dos valores. Pueden usar 2 moles o 6. ¿Cuál quieren probar primero? El 6. Bueno, entonces colocamos acá. Acá vamos a colocar X. Ahí vamos a colocar X. Y acá entonces vamos a colocar 6. Ahí vamos a colocar 6 moles de ácido. 6 moles de ácido.
Entonces, ¿cuánto sale X? ¿Cuánto sale X? 1,5. Bueno, vamos a ver. 6 por 1 dividido 4. Sí, 1,5. 1,5 moles de dióxido. 1,5 moles de dióxido se requiere en realidad. Se requiere en realidad para 6 moles de HCl. Y no 2 moles. ¿Qué significa entonces? Que tenés en exceso Espectacular. ¿Y cuánto está en exceso? 0,5. Muy bien. 2 menos 1,5. 2 menos 1,5 tengo 0,5 moles de dióxido. Eso es lo que está en exceso. Y así como ustedes tienen un reactivo en exceso, lógicamente tiene que haber un reactivo límite. ¿Y cuál sería el reactivo límite? El ácido El clorhídrico. HCl tiene que ser, y también podemos verificar. Este tiene que ser limitante y vamos a verificar. Vamos a verificar con la misma relación. Esta es nuestra relación. Esta es nuestra relación y entonces acá vamos a colocar 2. Acá vamos a colocar 2 moles. Dos moles y acá vamos a colocar X. ¿Cuánto me sale X? 8. Muy bien, me sale 8 moles. 8 moles de ácido clorhídrico. ¿Qué significa? Que en realidad para 2 moles del dióxido yo necesito 8 moles del ácido y no necesito, como dice acá, 6. A eso se refiere entonces cuando se encuentra en menor proporción a la cantidad estequiométrica requerida. ¿Está? Quiere decir que este es el reactivo límite. Porque justamente, como dije al inicio, la reacción ocurre en tanto se consuma totalmente el limitante. El limitante quiere decir que los cálculos pertinentes se hacen a partir del limitante. Siempre del limitante. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, vamos a mirar qué hay. Como siempre les digo, disculpen el trasfondo. Con mi manada también encima. Podemos hacer el paso A de este. ¿Quieren hacer o quieren dejar nomás ya? ¿Me avisan? Vamos a hacer, profe. Podemos hacer el paso A. Por lo menos. Sí, profe. Por lo menos el paso A. Y ustedes continúan después.
Vamos a mirar el ejemplo. Muy bien, vamos a hacer por lo menos A. Para la reacción de neutralización, como les dije, acá, por ejemplo, ustedes tienen que escribir la ecuación. Me dicen entonces la fórmula del hidróxido de bario. ¿Cuál es la fórmula? Muy bien. Más ácido nítrico, ¿qué fórmula tiene? HNO3. Muy bien, HNO3. Espectacular. ¿Qué me da como producto? Justamente esta reacción que me da como producto. Nitrato de bario más agua. Muy bien, nitrato de bario más agua como subproducto. Como subproducto, ya está. Ahora tienen que ver si está igualado. Lógicamente no está igualado. Vamos a comenzar. Metal 1, 1. No metal tengo 2. Y de este lado tengo 1. Voy a colocar coeficiente 2. Ya está. Hidrógeno voy a tener 2 con 2, 4. Y de este lado voy a tener 2 con 2, 4. Oxígeno voy a tener 2. Y de este lado tengo 6, en total 8. Acá también 8. Ya está. Y ahora voy a colocar los datos. ¿Cuáles son los datos? Los datos del hidróxido. Del hidróxido, ¿cuánto sería? 50 gramos. 50 gramos del hidróxido. Y del ácido sería 40. 40. Muy bien. Entonces, hay que determinar cuál de los dos está en exceso y en qué cantidad. Entonces, como ustedes ya saben, el procedimiento sería entre los datos, lógicamente, entre el hidróxido y el ácido. Me dicen entonces, ¿cuánto sería un mol del hidróxido? ¿Quién ya hizo a cuánto equivale? $171. Bueno, muchas gracias. Vamos a cambiar enseguida. Esto es a 2 moles de ácido nítrico. Muy bien. Acá la compañera me dijo que un mol equivale a 171. ¿Verdad? Sí, profe. Verifiquen si está bien. Y me avisan. Sí, está bien, profe. Bueno, la masa del ácido nítrico.
126. O sea, sería 2 moles ya 126. Muy bien, 126. $126. Muy bien. Entonces, ¿cuál de los dos van a calcular primero? ¿Cuál quieren calcular primero? 50. Bueno, vamos a colocar 50. 50 gramos. $50 y acá sería X. Muy bien. ¿Cuánto sale X? 36,8. Cualquier cosa me avisan para verificar si no coinciden los valores. 36,8 gramos. 36,8 me sale también, profe. Bueno, del ácido nítrico. Significa entonces que para 50 gramos en realidad se necesita de 36,8. De 36,8 y no de 40. ¿Qué significa? Que el ácido nítrico está en exceso. Muy bien, está en exceso. Está en exceso. ¿Y cuánto está en exceso? Justamente sería 40 menos 36,8. 3,2. Muy bien. ¿Y qué pasa justamente con ese 3,2? Ya no se utiliza justamente 3,2 gramos, que ya no se emplea. Que ya no se emplea. Que ya no se emplea quiere decir que si el ácido nítrico está en exceso, el limitante sería justamente el hidróxido. El hidróxido sería nuestro limitante y los cálculos se realizan en base al limitante. En base al limitante se realiza el cálculo correspondiente. Vamos a mirar un poco, justamente nos pide calcular la masa de la sal que se obtiene y es utilizando el dato del reactivo límite. Muy bien, hallar la masa de la sal que se obtiene y vamos a copiar nuestra relación. Nuestra relación sería, como dijimos, a partir del limitante. Acá es X. Sería entonces, este ya no. Este ya no, sería este y este. Profe, Sí, ¿cuál para el yo limitante? profe, yo hice los El cálculos, limitante. y no me sale 36,8, me sale 73,6. A mí también, profe. Bueno, ok, por eso justamente cuando yo les digo, tienen que verificar los valores. Vamos a hacer otra vez.
coinciden con la masa del hidróxido 171, porque el bario tiene 137,34, tiene bario. Profe, Más oxígeno 32, más hidrógeno 2, 171,34, sí. ese es porque la otra compañera hizo directo nomás. Hizo 126 directo. Bueno, ok. Está bien la masa del hidróxido. El ácido nítrico también es 63. Por 2 es 126. Ahora vamos a hacer 126 por 50. Por 50 dividido 171,34. Y sale 36,8. Y profe, ¿y no es 2 por 126? Es el que No, te porque viste directo. que, sí, la masa del nítrico es 63. Te voy a colocar acá 63 gramos. 63 gramos es el ácido nítrico. Ah, ya. Ahí lo que me Y perdí. por, Gracias, profe. y por 2 es 126. Y está bien, es 36,8. El nítrico está en exceso y el limitante es el hidróxido de bario. Entonces, el cálculo respectivo se realiza en base al hidróxido, en base a este. En base a este y la incógnita. Y la incógnita, justamente. Ahora sí vamos a escribir la relación que va a ser un mol del hidróxido produce justamente un mol. Produce justamente un mol. Un mol de la sal, que sería nitrato de bario. Un mol de la sal. Después, acá tenemos como dato 50 gramos. 50 gramos y acá tenemos X. Acá tenemos X. Y esto tenemos que convertir justamente la masa, me dijeron recién, 171. Pero no tendría que ser con el 40 ahora. ¿Cómo? No tendría que ser con con los 40 gramos ahora. Vamos a mirar. Porque ya hicimos con el 50. No. Viste que tenemos que calcular la sal y siempre se parte del reactivo límite, no del reactivo en exceso. Ah, ya. Tiene que ser el limitante siempre para hacer los cálculos siguientes. Por eso tienen que identificar cuando tienen los valores de los reactivos, cuál es limitante y cuál es exceso. Siempre es así. Y se trabaja con el limitante para los cálculos siguientes, según lo que pidan, ¿verdad? Bueno, entonces acá va a ser 171,34 gramos del hidróxido. ¿Y acá cuánto sale? 261. Bueno, verifiquen también el valor 261. Verifiquen el valor. ¿A todos les salió 261? ¿Cuánto sale X?
76,16. Bueno, me avisan también si no coinciden gramos de la sal. Esa es la respuesta. Me avisan si no sale. Entonces sería 261 por 50 dividido 171,34. Sí, 76,16 de la sal. Esa es la respuesta. Muy bien. Vamos a continuar, si Dios quiere, la otra semana con ejercicios, porque después viene ejercicios tipo por selección múltiple. Y desde ahí vamos a retomar el lunes. ¿Estamos? Bueno, Dale, profe. estamos, Sí, profe, profe. gracias. Muchas gracias por la paciencia. Dale, profe, gracias a vos. A usted también, Ahora, profe. Dale, ahora nos profe. conectamos de repente en la plataforma si tienen alguna consulta también. Dale, profe. Dale, profe, está bien. Dale, hasta luego. Gracias. Chao, A profe, ustedes. gracias. Chao, Chao, profe. chao. Buenas clases. Chau. A ustedes. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Profe.